Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra. La temática del mes que estamos cerrando, porque hoy es el último día del mes de julio, es conociendo la paternidad de Dios. Hemos venido a través de cada domingo conociendo en diferentes aspectos cómo es la paternidad de Dios. ¿Cómo es esa paternidad de Dios? Nosotros los que somos papás ya nos conocemos cómo somos nosotros de padres, ¿verdad? Y a veces nuestros hijos intentan descubrir ¿por qué nosotros somos como somos? ¿Por qué somos esos padres? ¿Por qué somos esas personas que corregimos, que educamos, que amamos, que levantamos, que damos fuerzas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros intentamos conocer la paternidad de Dios o el corazón paterno de Dios. Pero independientemente de la temática del mes que estamos terminando, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se llama vida eterna. Y esa vida eterna nos habla de la vida de un mundo venidero. Una vida que viene para un tiempo después. Una vida que viene para nosotros en un tiempo que llegará más adelante. Es decir, que llegará después de la muerte. Y una de las preguntas más grandes que se han hecho científicos, teólogos, seguidores de X o Y doctrina es: ¿hay vida después de la muerte? ¿O qué hay después de la muerte? Muchos dicen que cuando la persona muere en otra vida vuelve a nacer, es decir, creen en la reencarnación. Otros dicen que cuando la persona muere se va para un planeta. Otros dicen que su alma queda deambulando en lo que se conoce muchas veces como el purgatorio y que tiene que allí purgar todos sus pecados para tener un derecho a estar en el lugar del trono o en el cielo o en la vida eterna que Dios ha prometido. Los científicos dicen que seguramente el cuerpo puede quedar viviendo y que con los años se puede reanimar. Por eso hemos visto científicos que creen en el congelamiento de los cuerpos y congelan los cuerpos porque dicen que más adelante podrán darles vida nuevamente. Hace unos 2-3 años atrás, unos científicos crearon una empresa de criogenia que es la especialista en congelar los cuerpos, sobre todo de aquellas personas que tienen enfermedades terminales, donde a la época, en la actualidad, al día de hoy, no se conoce una cura para esas enfermedades. Y ellos ofrecen el servicio de congelar los cuerpos hasta que en el mundo, es decir, que nuevamente se descongelarían hasta que en el mundo exista la cura para esa enfermedad de esa persona que se mandó a congelar. Pero la pregunta de todos siempre es esa: ¿qué hay después de la muerte? La palabra de Dios siempre nos recalca algo muy interesante, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de después de la muerte? El tema de la vida eterna no era un tema fácil de explicar. El tema de la vida eterna no era un tema muy sencillo. En el Antiguo Testamento se tenía no mucha claridad respecto a qué sucedía después de la muerte. En los tiempos antes de Jesús, cuando estaban los profetas, cuando sucedieron tantas cosas en el Antiguo Testamento, tiempo de reyes, tiempo de profetas, tiempo del Éxodo, el tema de la vida eterna, el tema de ir mucho más allá de la muerte, no se tenía con mucha claridad. Tuvo que ser Jesús el que vino en representación de Dios
para hablarnos más claramente, más específicamente y mostrarnos un panorama diferente de lo que era la vida eterna. Por eso el concepto de vida eterna no se entendía totalmente en los tiempos antiguos. Jesús era necesario que viniera para traer esa revelación. Y lo podemos ver cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos pasajes como de pronto Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. Cristo viene de una manera más específica a contarnos, a mostrarnos, a dirigir nuestros pensamientos hacia lo que viene después de la muerte. Ahora la palabra dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, podemos tomar el significado de muchas maneras. No necesariamente tengo que estar enterrado debajo de 3 metros de tierra en un cajón para poder esperar a oír la voz de Dios. Es decir, yo puedo andar muerto en vida, ¿verdad? Porque cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón y estoy sumergido en el pecado, es como si estuviera muerto en vida, ¿verdad? Mire, la palabra nos está recordando: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hay un llamado específico para todo el mundo. El llamado de oír la voz de ¿quién? La voz de Dios, ¿verdad? Necesitamos urgentemente oír la voz de Dios. Ahora, esto no simplemente para el que no es cristiano, o para el que no ha recibido a Cristo, o para el que no cree en Dios. No, esto también va para el creyente, porque muchas veces incluso dentro de la iglesia hay muertos vivientes. Muchas veces dentro de la iglesia hay zombies. Muchas veces dentro de la iglesia hay muertos en vida. Es decir, aquellos que de pronto asisten los domingos a la iglesia porque los vean que asisten, pero en casa nunca tienen esa intimidad, esa afinidad con Dios. Aquellos que asisten de pronto esporádicamente a la iglesia y que nunca en la vida de cristianismo se han tomado la molestia de abrir la Biblia para leerla. Y sucede así, porque muchas veces el cristiano cree que por ser cristiano ya es salvo. Y muchas veces el cristiano, por creer que asiste a una iglesia, cree que ya no necesita escudriñar la palabra, cree que ya no necesita buscar la intimidad de Dios, y cree que muchas veces ya no necesita ni siquiera ir a la iglesia. Creen que puede quedarse dentro de su casa, encerrado en un cuarto, diciendo: no voy a contaminar mi santidad. No. Estamos llamados a estar siempre cumpliendo las cosas de Dios. Todo lo que Dios estableció: ir a la iglesia, leer la Biblia, tener intimidad con Dios. Eso fue algo establecido por Dios. Es algo que está dentro de la palabra. Y muchas veces queremos saltarnos eso. Como cuando nosotros llevamos una doble vida y queremos saltarnos los mandamientos de Dios para hacer cosas indebidas. Miren, cuando nosotros vamos a este pasaje de Juan capítulo 5 versos 28 al 29, la palabra nos recuerda algo. Saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. Es decir, esto nos da una claridad que la vida eterna es ¿para quién? Para los que hacen el bien. La vida eterna es para los que están en intimidad con Dios. La vida eterna es para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, pero no solo lo recibe, sino que camina con Él todos los días. De eso se trata la vida eterna. Muchas veces queremos entender qué sucederá cuando Cristo venga. ¿Cómo estaremos cuando Él venga? ¿Será que estaremos en una discoteca? ¿Será que estaremos tomándonos unas cervezas? ¿Será que estaremos robando? ¿Será que estaremos ofendiendo a alguien? ¿Golpeando a alguien? ¿Cómo nos encontrará Cristo a nosotros? Pero si nosotros vamos a la palabra en el verso 29, dice: y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Es decir, si yo todos los días hago las cosas bien,
y Cristo viene de repente un día como si nada, aparece y viene a llevarme, ¿me va a encontrar haciendo qué? El bien, ¿verdad? Porque necesito siempre estar haciendo el bien. Ahora, la palabra dice en Juan capítulo 11, versículo 25. Mira lo que nos regala la palabra en Juan 11, 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y el verso 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y si no morimos jamás, es decir que tenemos una vida ¿qué? Eterna, ¿verdad? Pero que la tendremos solamente con Él. Que si Él no está en nuestra vida, no hay una garantía de que yo pueda tener una vida eterna. Esa vida eterna que Él prometió, ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? Amén. Necesitamos entender que el concepto de vida eterna es un concepto que tiene que quedar grabado en nuestra mente siempre. Porque si nosotros no tenemos claridad en lo que es vida eterna, en lo que es para nosotros vida eterna, en lo que será para nosotros vida eterna, nunca vamos a disfrutar de la vida eterna que Cristo ha prometido para nosotros. Por eso cuando nosotros leemos un pasaje como 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22, encontramos lo siguiente. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ahora, recordemos que Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Pero ese primer hombre falló, se equivocó, pecó, fue expulsado del paraíso. Es decir, si vamos a ser un poco más fuertes, no es un buen ejemplo a seguir. Pero la palabra nos recuerda, verso 22, lo siguiente. También en Cristo todos volverán a vivir. Es decir, si mi modelo de vida es Cristo Jesús, yo voy a volver a vivir. Si mi modelo de vida, si mi modelo para caminar, para estar, para apreciarlo en mi casa, en mi corazón, en todo mi entorno es Cristo Jesús, la palabra dice que por más que muera, yo voy a volver a vivir. Ahora, no es que me vaya a resucitar y voy a caminar, no, voy a tener una vida junto a Él. Voy a volver a vivir, pero para vivir eternamente. Pero miren, los tres pasajes nos reflejan algo importante. La importancia de Cristo, porque sin Cristo no hay vida eterna. Los tres pasajes nos recuerdan cosas muy importantes. Cristo, Jesús, es lo más importante para poder llegar a la vida eterna, a la vida del mundo venidero, de lo que se viene después de la muerte, o también lo que se viene después del juicio, porque recuerden que tendremos un juicio donde muchos tendremos la opción de disfrutar enteramente de lo que será esa vida eterna y otros tendrán que ser condenados por hacer las cosas mal. Pero ¿por qué Cristo es importante en el proceso de nosotros como creyentes? No digo como cristianos, sino como creyentes de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Por qué para nosotros es importante Cristo? ¿O qué importancia tiene Cristo en el proceso que yo debo llevar para poder obtener una vida eterna? Porque es que la vida eterna no es algo que usted le entregan en un papel y le dicen: ya se ganó la vida eterna, guárdelo para el día de su muerte. Usted verá qué hace, lo importante es que no bote el papel. No, así no funciona el concepto de vida eterna. El concepto de vida eterna es que usted se la gana hasta el último día de su vida. Porque usted pudo haber llevado una vida completa, bien, y faltando un mes para morir, usted se descarrió, se fue al pecado, arruinó su vida, cometió cualquier tipo de pecados y llegó el día de su muerte y no se arrepintió. Usted tiene la posibilidad de no tener una vida eterna. Entonces, no es algo que nos entregan, guardamos y tenemos como un multipase para poder entrar al cielo y tener una vida eterna. No, la vida eterna es algo que nos está diciendo la palabra, que debemos llevar, permanecer y que obtendremos hasta el último día de nuestra vida.
Que no será después de la muerte, que pasemos por un purgatorio y esperar a que nuestros familiares oren por nosotros, hagan miles de cosas por nosotros, a ver si te merecemos eso. No, es algo que es realmente personal. Si yo no soy capaz de velar por mi vida eterna, nadie más lo va a hacer. Y nadie más lo hará. Ya lo hizo Cristo por nosotros. Y fue el que nos abrió el camino, nos abrió la puerta para poder llegar a la vida eterna. Pero ¿por qué Cristo es importante? Acompáñeme a la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios nos recalca cosas muy interesantes y muy importantes cuando Jesús llega a sanar a un paralítico. Mire la importancia de tener a Jesús en nuestra vida. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Un pasaje muy interesante y que tiene cosas que cuando nosotros escudriñamos la palabra encontramos y son sustanciales para nosotros. Mire, cuando nosotros vemos este pasaje, lo primero que nosotros debemos entender es la importancia que tiene Jesús para la vida eterna, para mi vida, para llevarme a la vida eterna, es que lo primero que ve Jesús es la fe que hay en mi corazón, la fe que yo tengo. Si realmente yo tengo fe, si realmente yo creo en Él. Mira el versículo 2, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y dice la palabra, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Cuando Jesús ve la fe de ellos, ¿qué sucede? Él le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque hubo fe. Ahora, aquí Jesús y la palabra nos está diciendo de la fe que había, no solo en el paralítico, sino en aquellos que acompañaban al paralítico. Es decir, no se trata solo de mi fe, se trata de la fe de todos los que me rodean. Si realmente yo transmito esa fe a los demás, si realmente yo y mi casa tenemos y creemos en Jesús, si realmente yo y mi casa tenemos fe en Jesús. A veces nos centramos tanto en nosotros que se nos olvidan las personas que están a nuestro alrededor. Se nos olvidan los hijos, se nos olvida la pareja, los padres, los hermanos, los primos, los amigos, los vecinos y todo lo que está a nuestro alrededor. Se nos olvida mostrar esa fe que nosotros tenemos. Dar a conocer esa fe que nosotros tenemos. Y Cristo hace milagros, hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, pero nunca las contamos, nunca damos testimonio de ellas. El domingo pasado, mi esposa nos contaba el testimonio de lo que nos sucedió con Samuel y cómo Dios obró grandemente y deshizo ese gancho metálico que no sabíamos ya cómo de pronto los médicos iban a tener que sacarlo dentro de Samuel. Pero Dios obró, hizo un milagro y nosotros dimos testimonio de lo que hizo Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que la fe que nosotros tenemos, ustedes también la tengan. Para que ustedes puedan entender que no solo se trata de que yo tengo fe. Me sucedía muchas veces cuando trabajaba en la radio en San Gil, muchas personas se me acercaban y me decían: Yesid, usted puede orarle a Dios por mi salud. Yesid, usted puede orarle a Dios por mi situación económica. Yesid, usted puede orarle a Dios, a ese Dios en el que usted cree. Es que Dios a usted sí lo escucha. Es decir,
la fe de la gente no está en Dios. Está en todo lo demás que crea que lo pueda acercar a Dios. Es más, es una mentira. Que lo pueda acercar, no. Que le haga el favor de darle la razón a Dios. Que es más triste todavía. La gente pierde la fe. La gente no tiene fe. Y cuando no hay fe, muchas veces es difícil que Jesús obre. Mire, Jesús obró no solo porque el paralítico tenía fe, sino porque aquellos que le acompañaban tenían fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está su fe? ¿Realmente tiene fe en Jesús? Mire, he venido analizando la economía de las personas en Charalá. Si bien es cierto, Charalá es un municipio, el lugar donde nos encontramos, Charalá es un municipio, ¿verdad? No es una ciudad grande, pero es una tierra próspera, una tierra ganadera, una tierra cafetera, una tierra panelera, una tierra de transporte, una tierra que podríamos decir que cumple lo que dice la palabra, que fluye leche y miel. Es una tierra bendecida. Y creo que todo el que llega a Charalá quiere quedarse porque ve la bendición de esta tierra y ve la bendición de Dios obrando sobre esta tierra. Pero ¿saben qué le hace falta a la gente de Charalá? ¿Saben qué le hace falta a la gente que vive, que es de acá de Charalá? Les falta fe. Miren, yo veo en las redes sociales, ahora, de pronto pueda que me lo tomen a mal, pero veo muchas veces la gente en las redes sociales realizando rifas, y rifas, y rifas, y rifas. Y la gente comprando y comprando y comprando rifas, creyendo que su situación económica mejorará solamente si se ganan una rifa. Ahora, usted dirá, pastor, es que la situación económica en Charalá no es la mejor. Pero todo está en emprender. He tenido la oportunidad de hablar con muchos comerciantes de Charalá que empezaron de cero, que empezaron con algo poquito y ya tienen algo grande y establecido. Pero ¿por qué tiene que ser la gente que viene de afuera la que llega a establecer? ¿Y por qué no puede ser el propio de este lugar el que tiene fe y arranca y emprende? Y cree y le ora a Dios y busca de Dios para que su negocio crezca, prospere y pueda contratar más personas. Y la economía de esta ciudad, la economía de este lugar pueda crecer y prosperar aún más. Y la gente pueda decir, yo le creí a Dios. Yo caminé con Dios, yo escuché a Dios, yo le tuve fe a Dios. Lo primero que ve Jesús en nosotros es la fe. ¿Qué está viendo Jesús en usted a hoy, domingo 31 de julio, último día del 7º mes del año? ¿Qué está viendo Jesús en su corazón? ¿Será que realmente Jesús ve fe en usted? ¿Será que realmente Jesús puede ver esa fe que vio en aquellos hombres que llevaban al paralítico? ¿Será que realmente hay fe de la que usted le esté mostrando a Jesús? Miren, lo segundo que podemos encontrar en este pasaje de Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, lo encontramos en el versículo 4. Cuando avanzamos, la palabra nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es lo segundo que conoce Jesús de nosotros? Lo primero fue la fe. ¿Cuál es la fe que hay dentro de mí para creer en Él? Pero lo segundo que Jesús viene a conocer dentro de mí son mis pensamientos. La manera en conforme yo estoy pensando respecto a Él. ¿Cómo estoy yo viendo a Jesús? ¿Listo? Tengo fe, creo en Jesús, pero ¿cómo estoy yo pensando en Él? ¿Cómo son mis pensamientos en el diario vivir? ¿Cómo son mis pensamientos dentro de mi vida, dentro de mi casa, dentro de mi hogar, dentro de mi entorno, dentro de mi trabajo, dentro de mi diario vivir? ¿Realmente mis pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios? ¿O son pensamientos vanos? ¿O son pensamientos pecaminosos? ¿O son malos pensamientos los que hay en mí? Porque cuando nosotros leemos el pasaje 4, Jesús no ve buenos pensamientos, dice. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, siempre debe haber un buen pensamiento en nosotros respecto a Cristo Jesús. Amén. Debe haber algo importante que cambia, que transforme. ¿Por qué Jesús es importante para mí, para llegar a la vida eterna? Porque Jesús conoce mi fe. Porque Jesús conoce mis pensamientos. Pero ¿sabe también qué hace Jesús en mi vida para activar, para darme el paso a seguir a la vida eterna? Y es lo que nos dice en los versículos 6 y versículo 7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y véate a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo un milagro, ¿verdad? ¿Levantó a quién? Al paralítico. El paralítico pudo levantarse, tomar su cama e irse para su casa. Eso es un milagro. Y nosotros muchas veces esperamos los milagros de Jesús, ¿verdad? Pero nos encanta materializar los milagros de Jesús. ¿Cómo así, pastor, que materializar los milagros de Jesús? Claro, queremos un Jesús milagroso que nos multiplique el dinero. Queremos un Jesús milagroso que nos dé el alimento. Queremos un Jesús milagroso que nos traiga el carro, que nos dé la moto, que nos dé la casa, que nos dé la finca, que nos dé la beca, que nos pague la universidad. Queremos un Jesús de milagros materiales, pero no dejamos, no permitimos que Jesús haga el verdadero milagro en nosotros. Porque este no es el verdadero milagro que hace Jesús. Lo que hace Jesús en nosotros, cuando hace señales de milagros, cuando hace milagros en nosotros, es mostrar lo grande y maravilloso que es Dios. No es simplemente para que usted diga: ay, Jesús hizo un milagro en mí y ahora voy a disfrutar del milagro. No, es para que usted entienda lo grande, poderoso y maravilloso que es Dios. Pero también para aquel milagro, no solo es el milagro material, no solo es en lo terrenal, también tiene un significado importante. Por eso cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, encontramos lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el verdadero milagro, que Jesús nos da la oportunidad de ir al Padre. Ese es el verdadero milagro. Y ese es el milagro que nosotros muchas veces no entendemos, porque materializamos tanto los milagros, porque tenemos a un Jesús milagroso tanto en lo terrenal, que se nos olvida el milagro que Jesús está haciendo para abrirnos la puerta en lo espiritual, para llevarnos a un lugar más especial donde hay vida eterna. Ese es el verdadero milagro. Esa es la verdadera esencia de Cristo, del amor de Dios. Pero nos olvidamos tanto de ello que nos enfrascamos solamente en los milagros terrenales, en los milagros materiales. Jesús, yo te pido hoy, Señor, que multipliques el dinero porque no me alcanzó para pagar arriendo. Eso está bien, no estoy diciendo que sea mal. No estoy diciendo que pedirle milagros a Dios que haga en nuestra vida esté mal, no. Pero nunca perdamos el enfoque y la esencia, que el verdadero milagro de Jesús es este, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, escuche esto, grábese esto, nadie va al Padre si no es por Él, por el verdadero milagro, porque Él fue el que resucitó de la muerte. Sí, murió en una cruz, pero al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó y abrió una puerta grande para nosotros. Ese es el verdadero milagro. Y se nos olvida tantas veces testificar el verdadero milagro que es Jesús. Damos testimonio de los milagros que hace Jesús, claro, como les repito, como hizo mi esposa el domingo pasado, y como espero que ustedes hagan también. Cada vez que Dios obra en algo grande en su vida,
dígame antes de comenzar el servicio: pastor, regáleme un minutico para dar un testimonio de lo que Cristo hizo. Porque necesitamos dar a conocer lo que Cristo hace. Pero hay algo muy importante. No debemos olvidar el verdadero milagro de Jesús. Y el verdadero milagro es que nadie va al Padre sino por Él. Por Él. Por el que resucitó, por el que vive eternamente, por el que está sentado a la diestra del Padre, por el que intercede por nosotros. Todo lo que pidas, pídelo en mi nombre. Y yo que estoy allá al ladito de papá, le voy a decir: papá, por favor, concédele ese milagro a él, porque él se lo merece. Ese es el verdadero milagro. Es el que intercede por nosotros. Es el que quiere lo mejor para nosotros. Y es el que nos quiere llevar a una vida eterna. El que no solo se preocupa por lo terrenal, sino porque también su vida espiritual y su eternidad estén garantizadas de estar allí al lado del Padre. Miren, la importancia de Cristo en el tema de la vida eterna es esa. Que Cristo va a examinar nuestra fe para ver qué tanto creemos en Él. Que Cristo va a entender, a saber cada uno de nuestros pensamientos para saber si realmente estamos obrando de la mejor manera. Pero que realmente no perdamos la esencia de lo que verdaderamente es el milagro para nosotros. Es decir, de lo que realmente es Él, lo que significa Él para llevarnos a la vida eterna. Como segundo punto, quiero que usted me acompañe a Tito, carta de Tito en el capítulo 1. Vamos a estudiar 2 versículos, pero quiero que nos detallemos primeramente en el versículo 1. Cuando nosotros vemos esta carta que escribe el apóstol Pablo y le escribe a Tito, es una carta que arranca muy diferente. La carta a Tito arranca de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así arranca la carta a Tito escrita por Pablo, es decir, versículo 1, lo repito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, lo primero que podemos resaltar en esta carta es algo interesante. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un transformado por Jesús, ¿verdad? Recordamos el camino a Damasco, cuando Saulo se disponía a perseguir a los discípulos. Y allí en el camino se le aparece Cristo. Saulo tiene un encuentro con Cristo. Dice la palabra que era tanta la luz que irradiaba a Jesús, que Saulo quedó ¿qué? Ciego, ¿verdad? Y entonces Saulo tuvo que ser llevado por aquellas personas que lo traían, lo llevaron a cierto lugar y tuvo que esperar a que Dios le hablara a aquella persona, aquel varón que se iba a acercar, iba a orar por él, iba a imponer las manos sobre él para que perdiera la ceguera que había adquirido. A partir de ese momento, la vida de Saulo cambió, se convirtió ya no en un perseguidor de la iglesia, sino en lo que había declarado Jesús, que iba a llevar el evangelio a muchos lugares, que era la persona que él había escogido para llevar su palabra a muchos lugares más. Pero lo que me llama la atención es cuando Jesús dice, fue la persona que yo escogí. Es decir, Pablo, aquel que escribe esta carta a Tito, era un escogido por Cristo. Cristo se había fijado en él, salió al encuentro con él y le había puesto, aunque no se lo había dicho, ya le había puesto una tarea a él. Ya le había convertido en un siervo de Dios. Ahora, y quiero que usted me entienda aquí, en esta parte. Cada vez que Cristo sale al encuentro de cada uno de nosotros, como ya lo hizo,
Cristo quiere hacer de usted un siervo de Dios. Cristo quiere hacer de usted un siervo de Dios. Mire, Cristo salió al encuentro de Saulo, lo transformó, lo convirtió. Ahora era Pablo el llevador de las buenas nuevas. Y sin querer y sin él saberlo, Jesús lo convirtió en un siervo de Dios. Lo mismo sucede en nuestra vida. Usted dirá que la vida del cristiano es solamente ir a la iglesia, asistir a la iglesia y decir que es cristiano, poner alabanzas en su casa y decir que es cristiano, aprenderse unos versículos y decir que es cristiano. No, usted está equivocado. La vida del cristiano no se trata de eso. La vida del cristiano se trata de ser un siervo de Dios. Porque es la única manera en que usted le va a servir a Él. Porque es la única manera en que usted va a estar fiel a Él. Miren, Cristo hizo con usted lo mismo que hizo con Saulo. Usted era un pecador. ¿Y Cristo qué hizo? Vino y lo convirtió, lo transformó, hizo a alguien diferente de usted, de lo que era. ¿No fue lo mismo que le hizo a Saulo? Lo cambió, lo transformó. Ahora, dígame cuántas veces algún hombre, alguna mujer, algún pastor, algún líder se les ha acercado y le ha dicho: Dios tiene un propósito contigo. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Y cada vez que alguien te dice Dios tiene un propósito contigo, te está recordando que tú eres un siervo de Dios. Y que ¿qué está pasando contigo? Que no estás siendo siervo de Dios. Miren, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando nosotros nos convertimos en siervos de Dios, debemos entender dos cosas importantes. La primera, debemos escuchar siempre la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, no estoy siendo un siervo de Dios. Pastor, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. En algo está fallando. En algo se está equivocando. Porque no está escuchando la voz de Dios. No es que la voz de Dios es solamente para el pastor, allá para el de la alabanza, allá para el profeta. No, todos estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Todos estamos aptos para escuchar la voz de Dios. Pero debemos entender algo importante. Necesitamos meternos en nuestra cabeza que somos siervos de Dios. No que soy el empresario, el multimillonario, el que nadie me puede decir nada. No, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios y lo primero que hace un siervo de Dios es escuchar la voz de Dios. Si no escucho la voz de Dios, no voy a hacer bien las cosas. Miren, por eso antiguamente se conocía a las empleadas del servicio, se les llamaba, o a las personas que trabajaban dentro de casas grandes, se le conocía como la servidumbre, ¿verdad? ¿Y cuál era la servidumbre? Los que atendían la casa, el que tendía la cama, el que hacía el aseo, el que estaba pendiente de X o Y cosa, dentro de una casa donde un jefe o una familia tenían el mando sobre esas personas. Pero si el jefe no le hablaba, si aquella persona que estaba en la servidumbre no escuchaba la voz de su jefe, pues no podía hacer nada. Imagínese usted contratando, ahora no estoy en contra de las personas con discapacidad, pero imagínese usted contratando a una persona que es sorda y que usted no tenga cómo hablarle a esa persona con señas. ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería la compatibilidad, verdad? Sería un caos completo. Porque usted le diría a la persona, haga tal cosa, y ella no le entiende ni le escucha. Usted tampoco le entiende. Y viceversa. Lo mismo sucede con Dios. Si yo soy un siervo de Dios y no puedo oír su voz, no puedo hacer las cosas que Él me está mandando hacer.
Porque de eso se trata, escuchar la voz de Dios. Miren, si lo primero es oír la voz de Dios, les va a gustar más lo segundo, que es obedecer con efectividad lo que dice Dios. Porque un verdadero siervo de Dios hace caso a lo que Dios le dice. Pastor, y si Dios me dice que vaya y predique la palabra a Riachuelo, a Cincelada, a Coromoro, hágalo. Hágalo porque Dios va con usted. Dios va a estar con usted. Pastor, si Dios me dice tal cosa, y si usted no está seguro, órele a Dios. Dios le traerá la confirmación de eso y usted hágalo. Porque eso hace un siervo de Dios, hace las cosas. Miren, Pablo fue un buen siervo de Dios, porque cada vez que Dios le hablaba y lo mandaba a un lugar, Pablo, ¿qué hacía? Se iba, no ponía peros, lo hacía. Eso es un siervo de Dios. Y nosotros, usted dirá, pastor, pero yo llevo apenas 1 año en la iglesia, 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia. A partir del momento en que Cristo cambia su vida, usted se convierte en un siervo de Dios. Está llamado a servirle a Él, no que Dios le sirva a usted. Es que usted le sirva a Dios. Escuche su voz, sea obediente con efectividad acerca de la voz de Dios. Mire, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Ahora, cuando Pablo habla de que es conforme a la fe, está hablando que cree, decíamos en un principio que la fe era ¿qué? Creer, ¿verdad? Es decir, está diciendo que Pablo realmente cree en ese Jesús. Que realmente Pablo tiene un tiempo o tiene una intimidad tan grande con el Espíritu Santo que le permite andar conforme a la fe. Porque cuando yo tengo una intimidad con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está conmigo, yo hago las cosas efectivas en mi vida. Mientras el Espíritu Santo no esté conmigo, mientras yo no tenga esa fe en Cristo, en Jesús, en Dios, nunca mi vida va a hacer las cosas bien. Y Pablo nos está recordando eso, conforme a la fe de los escogidos. Es un siervo de Dios, claro, pero conforme a la fe, conforme a la creencia que él tiene en Dios, conforme a la compatibilidad, intimidad que tiene con el Espíritu Santo, que lo guía, que le permite entender la voz de Dios. La pregunta es, ¿soy un siervo de Dios que escucha y obedece la voz de Dios? ¿Estoy conforme a la fe en intimidad con el Espíritu Santo? Y la tercera cosa de este pasaje es, dice el pasaje, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, nos habla del conocimiento de la verdad. Primero, Pablo era ¿qué? Siervo de Dios, que fue escogido, que escucha su voz, obedece su voz, que es conforme a la fe, cree en Jesús, camina con Jesús, tiene intimidad con el Espíritu Santo. Pero llega la tercera parte que es clave y que es importante en el proceso de llegar a la vida eterna. Y es el conocimiento de la verdad. Pablo tenía el conocimiento de la verdad, es decir, Pablo era un lector de la palabra. Pablo era un lector, un devorador de la palabra de Dios. Porque Pablo no solo la leía, sino también la vivía y la compartía. Pero si yo no me alimento de la palabra, no voy a ser un conocedor de la verdad. Cualquier persona que venga a hablarle cualquier barbaridad, usted se la va a creer. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de la verdad que nos entrega la palabra de Dios. Y mientras usted no tenga el conocimiento de la palabra de Dios, cualquier persona viene y le llena la cabeza de cucarachas. Y le viene a decir cualquier cantidad de cosas locas que ahora uno encuentra en la internet, en las redes sociales. Porque
Hemos visto también en redes sociales cómo se han levantado esos falsos profetas a decir cosas y barbaridades, ¿verdad? Que no están sustentados en la palabra. Simplemente creen que cierta cosa es bien, creen que cierta cosa funciona y la comparten con los demás. Y los demás le creen, caminan, creen en eso que ni siquiera está sustentado en la palabra. Pablo le recalca a Tito y le dice: yo soy siervo de Dios. Yo camino conforme a la fe y tengo el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y entonces vemos tres factores importantes en el camino para avanzar a una vida eterna. Primero, debo entender que para obtener una vida eterna, debo ser transformado por Jesús. El que conoce mi fe, conoce mis pensamientos, el que ya hizo el milagro más grande, que fue darme la oportunidad o mostrarme el camino hacia donde yo tengo que ir para tener vida eterna. Segundo, que como Cristo transformó mi vida, me tengo que convertir en un siervo de Dios que actúa conforme a la fe y que tiene el conocimiento de la verdad. Es decir, que todo el tiempo está metido en la palabra, que usted ya no le pueden meter los dedos en la boca, porque la palabra usted la tiene aquí y con eso usted sustenta cualquier cosa. Y usted dice: no, eso no lo dice la Biblia, eso es mentira. No, eso que usted está haciendo es blasfemia, porque la palabra no lo dice. Pero si usted no lee la palabra, cualquiera viene y lo enreda con cualquier cosa. Por eso necesitamos entender, no solo el pastor es el siervo de Dios, no, ustedes están llamados a ser siervos de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser siervos de Dios, a servirle a Él. Hay una palabra que me gusta mucho y está en el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos entrega un pasaje muy hermoso. Personalmente me encanta el libro de Apocalipsis porque es un libro que nos muestra el amor tan grande de Dios para con nosotros. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué pasaje tan hermoso! Cada vez que yo leo este solo versículo de Apocalipsis, yo siento una paz, siento una llenura de todo lo que me entrega la palabra en solo un versículo. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puedo definir rápidamente lo primero. La vida del siervo de Dios comienza escuchando la voz de Dios. Ojo, no estoy hablando de la vida del cristiano, del que se convirtió, no. Estoy hablando de la vida del siervo de Dios. La vida del siervo de Dios comienza con escuchar la voz de Dios. Porque cuando escucho la voz de Dios, es decir, cuando Dios llamó y estoy a la puerta, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué sucede? Entraré a él. Él entrará a mi vida. Y cenaré con él y él conmigo. Es decir, en el momento que mi vida de siervo comienza escuchando la voz de Dios, tengo que estar dispuesto a que mi corazón se abra para que Él entre y cene conmigo. Es decir, esté conmigo todo el tiempo. Si Cristo no está conmigo, no puedo ser un siervo. Porque ¿a quién le serviría entonces? Ay, esa palabra es tan refrescante porque nos muestra ese llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús constantemente hace llamados. Si a usted ya le hizo un llamado y usted se hizo el que no lo escuchó, el que no quiso escucharle, o el que escuchó y no obedeció, esté atento, porque en cualquier momento Él volverá a hacerle un llamado. Él no deja de llamarnos. Él nos llama todo el tiempo para que oigamos su voz. La vida del siervo está en el llamado, oír su voz, dejarlo entrar
y salir como vencedor. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora entendemos algo mejor. Mire, el que oye, el que obedece, el que cree, el que escudriña la palabra, el que cena con el Señor, ¿sabe qué sucede? Se vuelve un vencedor, porque todo siervo de Dios es un vencedor. Metas eso en la cabeza. Si usted le va a servir a Dios, nunca va a fracasar, porque Dios va a estar con usted. Pero tiene que estar atento a oír su voz, a no hacer las cosas a su acomodo, sino conforme es la voluntad de Dios. Porque no se trata solo de oír la voz, sino de hacer las cosas tal cual como Él nos las indica. Y mire, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, hay una promesa grande y maravillosa de vida eterna. Porque si Cristo se sentó allí junto al trono del Padre, es decir, que va a vivir eternamente junto a Él. Y si Cristo nos está diciendo que si somos vencedores, nos vamos a sentar junto a Él en una vida ¿qué? Eterna. Una vida eterna espera para nosotros. Quiero cerrar con el segundo versículo de esta carta a Tito. Ya entendimos en el primero que necesitamos ser siervos de Dios para escuchar y obedecer su voz, para andar conforme a la fe, al conocimiento de la verdad. Pero mire lo que dice el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Miren, todo siervo de Dios tiene el derecho a disfrutar de una vida eterna. En la esperanza de la vida ¿qué? Eterna, la cual Dios, que no miente. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente. Él nunca le va a mentir a usted. Él le va a hablar francamente. Él se va a dirigir a usted siempre con la verdad. Nunca va a encontrar mentira en Él. Y si Él le habló y le dijo algo, espérelo, porque así va a ser. Y si Dios le prometió algo, espérelo, porque así va a ser. Y si Dios le indicó algo, hágalo. Y esté confiado, tranquilo y seguro, porque si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él no miente. Y si Él prometió que hay vida eterna, esté confiado y seguro que hay vida eterna para usted. Pero entienda algo. Primero, tiene usted que tener un encuentro con Jesús, para que Jesús vea su fe, para que Jesús conozca sus pensamientos, para que Jesús le muestre ese milagro maravilloso. Como decíamos, no los milagros terrenales, no, el milagro que Él ya hizo para nosotros, siendo el camino, la verdad y la vida. Y que nadie más podrá llegar al Padre sino a través de Él, que es el milagro viviente. Pero este llamado a vida eterna también nos hace entender la necesidad de ser siervos de Dios, la necesidad de andar conforme a la fe, de tener esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, de conocer, de escudriñar la palabra y llevar siempre la verdad, porque solo la encontramos aquí. Lo que no esté aquí no es verdad. La verdad está escrita aquí. Este libro maravilloso está vivo y siempre dice la verdad. Nunca nada se contradice dentro de la Biblia. Es un libro que nos habla ¿con qué? Con la verdad todo el tiempo. Y es una verdad que nos anima a entender que prometió Él esa vida eterna desde antes del principio de los siglos.
Es decir, esa vida eterna, dígalo, es una promesa para mí. Esa vida eterna es mi promesa, la promesa que Dios ha hecho para mí, que ha entregado para mí, que tiene para mí. Al momento en que decido ser un siervo de Dios, servirle a Él todo el tiempo. Cierro con Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa promesa que que Pablo nos habla allí en la carta a Tito, esa promesa de una vida eterna, nos recuerda la promesa que hizo Cristo Jesús para nosotros, sus siervos. ¿Saben qué promesa fue? Que Él se fue a preparar morada para su vecino, para su amigo. No, Él fue a preparar morada para usted, que es un siervo de Dios. Él fue a preparar esa morada exclusivamente para usted. Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús prometió que va a preparar un lugar especial para usted con vida eterna. Y usted tiene que ser merecedor de ese lugar de privilegio. Usted tiene que ser merecedor de ese lugar que Cristo ha preparado para usted. Porque usted no puede dejar perder ese lugar que Cristo ya preparó para usted. No pierda ese lugar de privilegio. No desaproveche la oportunidad más grande de vivir su eternidad en la morada que Él ya preparó para usted. ¿Cuántos quieren estar en esa morada? Amén, ¿verdad? Diga, yo quiero estar en esa morada. Miren, entienda, Jesús tiene un lugar especial para usted. Por eso es la importancia que tiene Jesús en la vida eterna. Y hoy hablamos de eso, de la vida eterna, de la vida del mundo venidero. Pero ¿saben algo? Sí, Jesús juega el papel más importante en la vida eterna. Jesús juega el papel más importante porque nos lleva, nos proyecta la vida eterna. Pero ¿saben qué es lo más importante? El corazón paternal de Dios. Porque sin ese corazón paternal no nos hubiera dado la posibilidad de tener una vida eterna, de conocer a Cristo Jesús, cambiar, transformar mi vida, tener fe, tener mis pensamientos enfocados en Él, conocer el verdadero milagro que es Él. Sin ese corazón paternal no nos hubiera entregado a Jesús para entender que necesitamos ser siervos, andar conforme a la fe, tener el conocimiento de la verdad por medio de su palabra. Sin el corazón paternal de Dios, no hubiésemos conocido la vida eterna como Jesús nos la mostró. No hubiésemos conocido la verdad de Dios como Jesús nos la mostró. Y mucho menos hubiésemos creído en las promesas como Jesús nos la prometió a cada uno de nosotros. Amén. Debemos estar preparados para esa vida eterna. Recuerde, la vida eterna no es una tarjeta que usted ya se ganó y que usted dice, voy a esperar hasta que llegue mi último día para reclamar mi vida eterna. No, la vida eterna se gana hasta el último día de su vida en esta tierra. Porque hasta el último día usted tiene que demostrar que es merecedor de esa vida eterna, de ese lugar especial que Cristo ha preparado para usted. Yo le invito a que usted se ponga en pie en esta tarde y juntos adoremos al Señor. Y le demos gracias por su palabra. Le demos gracias porque hoy nos ha hablado de una manera diferente. Dios hoy nos ha permitido entender, ver y comprender lo importante que es tener a Cristo en nuestro corazón. Porque sin Él no tenemos la oportunidad de una vida eterna. Cierre sus ojos por un momento. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, hoy te damos gracias, Señor, primeramente por ese corazón paternal, papá lindo. Un corazón paternal maravilloso, grandioso, lleno de amor, Señor. Gracias, amado Dios, porque con ese corazón paternal nos entregaste a tu Hijo Jesucristo. Y nos diste oportunidad nueva, Señor,
de redimir, de cambiar mi vida por completo y hacer algo diferente en mí. Señor Jesús, te doy gracias porque saliste al encuentro conmigo. Así como un día lo hiciste con Saulo, también lo hiciste conmigo. Y saliste allá a encontrarte conmigo, a transformar, a cambiar mi vida, a examinar mi fe. Señor Jesús, yo quiero decirte hoy, examina mi fe. Dime si mi fe es apta o no. Señor Jesús, examina mi fe. Yo te invito hoy a que conozcas mi fe, Jesús. A que conozcas mis pensamientos, mi Jesús. A que me muestres nuevamente la importancia tuya, Señor, de ser ese milagro grande y maravilloso. Que pueda ver el poder de Dios por medio de los milagros que tú haces en la tierra. Pero que también pueda entender, comprender que ya tú eres el milagro más grande que puede existir. Señor Jesús, hoy te invito a que actives dentro de mí ese llamado a ser siervo tuyo, a servirte en todo, mi Jesús, a escuchar tu voz, pero más que escucharla, a obedecerla y a hacerla con efectividad, Señor. Señor Jesús, hoy yo quiero decirte, ayúdame a caminar en la fe. Ayúdame a que mis pasos sean pasos de fe, pasos que creen en ti, pasos que caminan confiados porque sabemos que tú vas con nosotros todo el tiempo. Ayúdame, Señor Jesús, a conocer mucho más la verdad. Señor, si estoy fallando en el conocimiento de la verdad, si estoy fallando en que no me concentro en tu palabra, en que no leo tu palabra, ayúdame, Señor Jesús, a ser un devorador de tu palabra, a llenarme todos los días por medio de tu palabra. Señor Jesús, hoy te pedimos que esa vida eterna que tú das sea para nosotros, sea para mi casa, sea para mi familia, sea para mis seres queridos, sea para toda aquella persona, Señor, a la que yo le pueda predicar. Porque si soy siervo tuyo y escucho tu voz, hay una voz que dice, ve y predica la palabra. Ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un llamado latente el que el Señor nos hace, porque el siervo de Dios oye su voz y la ejecuta correctamente, con efectividad. Señor, yo no quiero perder mi vida eterna. No quiero perder el lugar que tú has preparado para mí. Yo creo en ti. Creo en el Dios que no miente. Creo en el Dios de verdad. Pero también en el Dios que ha prometido algo para mí. Y que como es un Dios que no miente y que me ama, sé que lo va a cumplir. No quiero faltar a tu promesa. No quiero fallar a tu promesa. Yo quiero estar ahí, como dice tu palabra en Apocalipsis, de poder cenar junto a ti en el trono que tú has preparado para mí, Señor. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso. Padre, pongo en tus manos la vida de cada una de aquella persona que hoy ha escuchado este mensaje, esta palabra, Señor, que tú allí has transformado, has edificado su corazón, entendiendo que necesitamos entender que hay una vida eterna que no está garantizada, que es una promesa y que tenemos que salir a que esa promesa se haga realidad en nuestra vida. Señor Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de aquella persona que está viendo, que está escuchando esta palabra, Señor. Le bendigo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tiempos nuevos vendrán sobre ellos, Señor. Que tu presencia habitará en medio de cada uno de ellos. Que tu espíritu vendrá, se derramará sobre cada uno de ellos, amado Dios. Que su fe será avivada, que su vida será transformada, que todo su pensamiento girará en torno a ti, Señor, y que cada día se convertirán en mejores siervos al servicio tuyo, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad. Amado Dios, declaro tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempos de gloria, tiempos de júbilo, tiempos donde tú vas a obrar no solo en la vida de cada uno de ellos, sino en el lugar donde se encuentran, Señor.
Obrarás en sus casas, obrarás en sus barrios, Señor. Les hablarás y ellos saldrán a predicar. Les hablarás y ellos serán obedientes a tu voz, Señor. Padre bendito, porque tu palabra no puede quedar sobre cuatro paredes. Tu palabra tiene que ir hasta el último rincón del planeta, amado Dios. Y estamos llamados a cumplir esa palabra que ha sido dada para nosotros. Esa voz que tú ya has puesto y que nos ha dicho que necesitamos predicar tu palabra, llevar las buenas nuevas, mostrar al Cristo vivo que hace cosas grandes y maravillosas. Señor Jesús, hoy nos comprometemos contigo a ser diferentes, a tener un cambio en nuestra vida como lo tuvo Saulo para ser ese Pablo maravilloso. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón si te hemos fallado, nos hemos equivocado. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón si hemos fallado a escuchar tu voz, si nos hemos hecho los locos cada vez que escuchamos tu voz. Pero hoy, Señor Jesús, clamo para que perdones mis equivocaciones, mis errores, mis fallas. Señor Jesús, toma mi vida, transfórmala, cámbiala, lléname de ti, de tu presencia. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y que seas tú de ahora en adelante, tú que eres el milagro viviente, el que me muestra el camino, la verdad y la vida. Y de que de ahora en adelante, cada día de mi vida esté enfocado que solamente a través de ti conoceremos al Padre y disfrutaremos de la vida eterna. Gracias te damos hoy, mi Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra.